Hoy estará con nosotros la doctora Marian Rojas Estapé en una nueva conferencia. Y recuerda, ser valiente no quiere decir que no tengas miedo, es actuar a pesar de este. Muchísimas gracias, Paloma, por invitarme a pasar este rato contigo. ¿Por qué la vida actual nos enferma? Entonces me encantaría saber por qué la vida actual nos enferma. Pues efectivamente, Paloma, has dicho algo muy interesante. Es decir, este libro nace a raíz de observar cómo en los tres últimos años, todos notamos que estamos más estresados, más irritables, más impacientes, como que nuestra cabeza funciona peor, prestamos peor atención, nos concentramos peor, memorizamos peor, gestionamos peor nuestros impulsos y algo súper importante, toleramos peor el sufrimiento, el dolor, el aburrimiento, el malestar. Es decir, todos nosotros notamos, sobre todo agudizado desde la pandemia, que algo no va tan bien como debería, pero vivimos envueltos en una especie de carrera vital que nos impide parar, reflexionar y decidir qué tenemos que hacer. Este libro es la consecuencia de esta observación, la explicación y el diagnóstico de forma amena, cercana y sencilla, pero con base neurocientífica. Decías una cosa muy bonita, el goteo de las cosas que nos van llegando. Yo lo que intento es con la neurociencia, como va avanzando, a veces la neurociencia es muy compleja, paso el día leyendo neurociencia, y de lo que leo a lo que luego transmito hay que machacar, diseccionar, para que podamos entenderlo, porque si lo que leemos es complicado, nuestro cerebro no lo va a asimilar y no va a querer realizar cambios, lo que yo llamo en el libro rutinas vitamínicas. Tú no cambias de comportamiento, de hábitos, de actitud, si no hay algo muy poderoso que te convence para hacerlo. Me encanta eso que acabas de decir, porque una de las grandes preguntas que surge cuando uno lee el libro es: ¿por qué es importante saber cómo funciona el cerebro? ¿Por qué tú no te comportas como un médico promedio y recibes un paciente y le dices, ok, vaya a caminar, deje el celular, coma mejor? Y en lugar de eso tú le dices, mira, tu cerebro funciona así, tu recompensa funciona así, la dopamina aquí, el cortisol allá. ¿Por qué es importante comprender lo que está ocurriendo a nivel biológico en nuestro cerebro? Te voy a contestar de dos maneras. La primera es que cuando yo empecé a trabajar con mi padre psiquiatra, el doctor Enrique Rojas, muy querido aquí en Chile, pues yo estaba sentada a su lado, yo tenía pues 18, 19, 20, yo estaba haciendo mis prácticas, mi rotación a su lado, y entonces en algún momento con algún paciente él decía, oye, te quedas con mi hija que te va a hacer este test. Entonces yo con lo que le había ido escuchando durante la sesión, en papeles, en folios grandes, le iba diciendo, o sea que a ti te pasa esto, o a usted le pasa esto, y yo le iba razonando por qué yo creía que estaba en la situación que estaba. Es decir, yo iba haciendo una narrativa en la cual yo le iba explicando lo que yo veía. Y entonces a veces él me decía, ¿pero por qué he vuelto a recaer en las drogas? ¿Pero por qué vuelvo a tener ansiedad? ¿Por qué he elegido mal a mi pareja? Y entonces yo decía, pues tendré que saberlo, y empecé a leer, a investigar. Y en un momento dado llegué a una conclusión. Comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Es decir, si yo comprendo por qué me tiembla el párpado cuando tengo ansiedad, si yo comprendo por qué tiendo a comer azúcar cuando me siento solo, si yo comprendo por qué me hincho en ciertos momentos del año, del mes o del trimestre, si yo comprendo por qué a veces me siento triste los domingos, pero solo me pasa los domingos, y yo entiendo que existe una base y que tiene que ver con mi forma de ser, con mi historia, con mi biografía, y vamos uniendo todo eso en lo que yo denomino de la neurona a la emoción. La neurona es que hay que saber, el cortisol, el neurotransmisor, la dopamina, el telómero, la microbiota es súper importante, pero como nos olvidemos que existe una parte emocional y espiritual que vive conjuntamente, trabajamos pobremente. ¿Qué pasa? Que si tú vas al médico y dices, estoy durmiendo mal, es mucho más sencillo dar una pastilla, dar un fármaco, a preguntar, ¿tiene usted algún problema? ¿Qué le sucede? ¿Qué es lo que no funciona en su vida? Porque esa persona en ese momento va a abrir su corazón y va a empezar a contar. Me siento solo, no tengo trabajo, me falta dinero, tengo un trauma sin resolver, por las noches me siento vulnerable, me acaban de dejar mi pareja y entonces cuando me meto en la cama me siento solo. Y entonces el terapeuta, el médico que está ahí, tiene que saber gestionar todo eso que ha llegado. Y si no sabe gestionarlo, porque hay que gestionarlo con tiempo, con habilidad, con muchísima delicadeza, con muchísimo cariño, y eso requiere grandes dosis de paciencia y requiere una actitud del médico, y no siempre es fácil, y en el mundo en el que vivimos, pues cuidar a las personas, escuchar su dolor y su sufrimiento de forma profunda, pues no siempre apetece, y es más fácil decir, tómate esto durante 15 días y a ver qué tal te funciona.
¿Qué es la intoxicación por dopamina? Cuando yo hablo de ciertos términos, como cuando hablaba de la intoxicación de cortisol, lo que yo busco es que estos términos ayuden a que la población se sienta identificada y lo entienda de forma fácil. Entonces, partimos de qué es la dopamina. Dopamina es la hormona, es la sustancia, es el neurotransmisor que se encarga del placer, de la motivación, de la sorpresa y de la recompensa. Es decir, es aquel que me ayuda a levantarme por la mañana porque me apetece hacer algo, tengo un plan, he quedado a desayunar, voy a trabajar y hoy creo que si va bien mi trabajo consigo un nuevo cliente, tengo una cena con amigos, estoy conociendo a alguien y tengo interés en ver qué puede surgir de esta relación. Es decir, esa motivación que ha ido ligada a la felicidad a lo largo de los años porque me ayuda. La felicidad también tiene mucho que ver con tener motivos con los que levantarse cada mañana. Y en esos motivos, en esa motivación, está el placer por sentir. ¿Cuál es el problema? Que esa dopamina, que es buena, que hace que hoy estemos aquí, porque se activa en dos procesos fundamentales de la supervivencia: el sexo, la reproducción y la alimentación, la comida y la bebida. Es decir, hoy estamos aquí gracias a que ese sistema de recompensa se activa en dos procesos fundamentales de supervivencia: sexo, reproducción y comida. Pero este sistema funcionaba muy bien en la escasez, es decir, tenías que ir a buscar a la naturaleza, la comida, tenías que encontrar esos medios. No había, y tu cerebro, debido a ese sistema de recompensa que funciona muy bien en la escasez, salía a buscarlo. Pero llegaron las drogas y hackearon este sistema. Y esto es clave entenderlo. Si yo tengo que explicar a la dopamina, nosotros tenemos la cabeza de la neurona, el axón, las patitas, y cada vez que llega un impulso motivacional por algo placentero, se produce un potencial de acción, una descarga, una excitatoria en la neurona, llega a las patitas de la neurona, se abre la vesícula, sale dopamina, y la siguiente neurona en su cabeza tiene receptores que detectan esa dopamina, activan la siguiente neurona que va excitando sucesivamente al resto de neuronas. Como un sistema eléctrico. Como un sistema eléctrico. Y esto es bueno que sea así. Pero cuando esa liberación de dopamina es masiva, cocaína, ciertas drogas, opioides, incluso algunos fármacos, esto produce un estado de euforia. Y la siguiente neurona recibe ese estado de euforia y dice: esto me está gustando. La dopamina es aquella que se encarga de repetir conductas porque me gustan. Hay una frase que repito varias veces en el libro y que está subrayada en verde: el cerebro recuerda lo que le excita, el cerebro recuerda lo que le calma. Por lo tanto, yo vuelvo a aquello que me gusta, yo busco repetir aquello que me da placer. Ese placer puede ser bueno, hacer deporte, ir con amigos, ir a un concierto, tocar la guitarra, es decir, claro que hay placeres buenos que hacen bien a mi cerebro, pero el cerebro también recuerda y también sabe que le excita y también sabe que hay ciertas sustancias, cocaína, marihuana, tabaco, alcohol, ciertos productos de alimentación, cierta comida y, importantísimo, Paloma, históricamente las drogas han entrado por las venas, por la nariz y por la boca, pero desde hace unos años esa dopamina entra a través de los ojos. ¿Qué sucede? Que ahora mismo tenemos dispensadores automáticos de dopamina al alcance de un clic en nuestro bolsillo. Quería ir justamente hacia allá porque ¿cómo has visto en el desarrollo de tu propia carrera profesional el impacto de las pantallas en la salud mental de las personas? Vamos a ver, las pantallas llegaron para hacer la vida más fácil a las personas. Digitalizar ciertos aspectos de la vida ha sido muy positivo porque simplifica muchas tareas que a veces son arduas y complicadas y es bueno. Es decir, la pantalla en sí no es mala. El problema es que ciertas herramientas, ciertas aplicaciones, ciertos consumos de la pantalla son extremadamente adictivos. Esta es la clave. Es decir, de algo que no tiene por qué ser malo per se, pero puede conducir a conductas que sí lo son. Por un lado hay que tener en cuenta, y es el tercer bloque del libro, que ya se llama Redes y Pantallas, cómo se originó el mundo de las aplicaciones. Año 2002, un profesor en Stanford elige a sus mejores alumnos, los incluye en una asignatura que se llama Captology, Laboratorio de Técnicas Persuasivas, elige a unos cuantos y les dice: intentemos manipular el sistema de recompensa de las personas a través del mundo digital. Y de ahí sale Instagram. Es decir, es interesante entender el origen. Aparece un personaje muy importante que es Tristan Harris, que es una persona en la cual... Lo hemos entrevistado en Futuro 360, otro programa de CNN. Pues un tipo que toda vez esto interesantísimo, cómo trabajaba en Google, cómo decide marcharse, cómo le dan un puesto de diseñador ético en Google y él en ese momento busca intentar meter ética dentro del mundo digital y no lo consigue y entonces se frustra y se sale y monta pues su programa y todo lo que ha montado, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo lo que mueve
al mundo, a las grandes empresas, es la capacidad de retener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Es decir, lo que interesa es captar la atención del que tiene delante. Para eso, ¿cómo lo hace? Modificando los sistemas de recompensa. Y sabe exactamente cómo funcionan esos sistemas de recompensa, y a través del FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderme algo, y entonces el sistema de recompensa variable. Siempre hay algo nuevo, con unos algoritmos diseñados para gustar y captarte, para que entre vídeo y vídeo, foto y foto, noticia y noticia, tú no tengas tiempo de decir, estoy perdiendo el tiempo. Está diseñado para que tú pases tiempo sin plantearte que estás perdiendo el tiempo. Es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos a que nosotros los dominemos. Y esa liberación de dopamina que se produce por no videojuegos, TikTok, Instagram, WhatsApp, vídeos, compras, apostar por internet, o sea, todo ello, esa liberación de dopamina tiene una consecuencia que es clave y está en el primer bloque del libro, y para mí es probablemente una de las ideas que me gustaría que todo el mundo entendiera. Nuestro organismo, Paloma, busca siempre el equilibrio. Es decir, nosotros estamos constantemente buscando el equilibrio, lo que se denomina en medicina la hormesis. Si yo me tomo 20 magdalenas, tengo un pico de glucosa y mi cuerpo dice, cuidado, esto no es bueno. Al otro lado aparece el páncreas con su insulina y empieza a bajar los niveles de azúcar. Pasa con el pH, pasa con el sodio, pasa con el potasio, pasa con múltiples sistemas muy complejos del organismo, pero que están constantemente buscando regular lo que se desequilibra. Cuando la dopamina se libera de forma excesiva, es decir, cuando yo vivo enganchado al placer, cocaína, heroína, opioides, azúcar, pantalla, ¿quién es el que regula al otro lado ese exceso de dopamina? El dolor. Es decir, al otro lado, yo en el libro lo dibujo con una cuerda, al otro lado de la cuerda empiezan a surgir el dolor, como microsustancias de dolor que empiezan a activar. Para tratar de balancear. Entonces llega un momento que tú ya no consumes por placer, sino para esquivar el dolor que se está generando. Esto es la clave. Pero que es un círculo vicioso, que se genera cada vez más y más. ¿Y qué pasa? Que entonces tú tienes gente que está todo el rato dolorida, todo le molesta, todo le irrita, todo le produce malestar, y llegamos a esto que estamos viviendo ahora mismo, que es la sociedad de la fragilidad. Todo me frustra, todo me enerva, todo me molesta, todo me angustia. Entonces pido medicación o anestesio cualquier tipo de emoción negativa con algo dopaminérgico o con una medicación. A ver, me encanta volver sobre un par de puntos. Lo primero es que uno puede decir, tú podrías decir, sin ninguna duda, que una pantalla es equivalente en términos de sistema de recompensa que las drogas. En el libro explico que es muy interesante que la liberación de dopamina entre las neuronas en el espacio sináptico no se produce igual, por ejemplo, con el tabaco que con la cocaína, y los dos son adictivos. Es decir, en el libro voy explicando las diferentes drogas, pero la dopamina y otras sustancias, en el libro solo cito dos porque si no es que el lector se abruma, pero la realidad es que tienen mecanismos... O sea, el efecto final es el mismo, sí, tiene mecanismos muy similares originalmente, ¿no? El mecanismo es muy similar. Cada droga tiene un mecanismo propio, pero la clave es modificar los sistemas de recompensa. Ahora, prohibir, por ejemplo, los celulares para los menores. ¿Qué opinas tú respecto de eso? Es un tema muy polémico. Considero que en unos años nos arrepentiremos de no haber regulado esto antes. La regulación exacta de cómo hay que hacerlo, creo que no se puede dar 3 tips exactos para toda la población, pero lo que no se puede hacer es no regularlo. Es decir, igual que durante muchos años el tabaco lo fumaba todo el mundo, en todas las series la gente salía fumando y de repente uno vio que eso tenía efectos negativos y hubo que revertirlo, porque el tabaco estaba al acceso de los menores, de los jóvenes. O sea, en España hubo épocas que había niños muy pequeños que fumaban por la calle. Y bueno, era normal, todo el mundo fumaba tabaco, hasta que uno se dio cuenta que eso había que regularlo. Que la gente sigue fumando, por supuesto, pero había que hablar del tema, había que conocer los efectos que esto producía. Entonces, ¿cuál es el problema de la pantalla? Que hasta ahora se ha creído que es todo bueno. Te digitalizas, eres más creativo, todo lo digital atrae mucho. O sea, hay un punto en el que... No, y es un habilitante para el futuro, entonces hay una cuestión como de asociada en el argumento al avance, de evidencia, que tenemos que evolucionar juntos, ¿no? Claro, y uno tiene relacionado todo el tema de la pantalla con el avance tecnológico, con la superación, con la medicina avanzada, porque al final está todo metido en lo mismo. La inteligencia artificial no es la misma, la inteligencia artificial que de repente puedas usar como médico en un hospital oncológico, la inteligencia artificial mal empleada para manipular el cerebro de la gente en las compras online o en la pornografía, ¿no? O sea, que partimos de la base que no todo es lo mismo.
Punto número 2, sí sabemos que la introducción a la pantalla demasiado pronto altera la salud mental de los jóvenes. Lo estamos viendo. Yo como psiquiatra en Madrid estoy muy preocupada porque desde hace unos años, agudizado desde la pandemia, tengo muchos intentos de suicidio en gente joven, muchas ideas de suicidio y suicidios consumados, pues sobre todo, me quiero morir, Marian, yo me quiero morir. Y un día y otro día y otro día. Ya hablo con psiquiatras infantojuveniles, compañeros, amigos, y les digo, oye, vosotros, y todos estamos viendo lo mismo. Y probablemente en Chile la crisis de salud mental en menores sea exactamente igual. ¿Estados Unidos qué ha pasado? Que de repente esto ha llegado al Congreso de Estados Unidos. De repente las escuelas de Seattle, hay una demanda Meta, empiezan a haber voces que se alzan, en la cual se empieza a decir, pero ¿quién está regulando esto? Cuando entras dentro de las grandes plataformas, descubres que, claro, lo que importa es captar la atención, modificar los sistemas de recompensa. A nadie, entre comillas, le preocupa la salud mental de tu hijo como a ti como madre. Es decir, a quien más le preocupa la salud mental de su hijo, pero por otro lado, es muy difícil gestionar todo esto si el macro, si el mundo no ayuda. Te doy otro ejemplo. Tú puedes dar de comer a tu hijo e intentar hacerlo de la forma más saludable posible, pero si cada vez que vas al supermercado todo es malo, todo es nocivo, todo es poco saludable, es mucho más difícil. Si los colegios, los supermercados, tal, están asociados para crear comida más saludable, es mucho más fácil. Y los padres, los profesores, los maestros, al final necesitan tener fuerza, energía, ánimos, porque ir contracorriente es agotador. Es agotador. Pero tú como madre, ¿qué medida tienes con tus hijos que son pequeñitos? Con mis hijos, de los 0 a los 3 años, no hay pantallas, 0. O sea, no se agarra un teléfono, no se mira un celular. En mi casa no hay iPads, hay que reconocerlo, porque mi marido y yo preferiríamos no tenerlo. Tenemos normas muy concretas en casa, es decir, pues con los niños delante evitamos tener los celulares. Yo, por ejemplo, si tengo algo pendiente, a veces lo gestiono en el portal de mi casa para no entrar hablando con el celular. A mis hijos, si alguna vez tengo que agarrarlos, les explico, tengo que llamar, tengo que hacer para que vean que no es una excepción, no es una normalidad. Porque si no, intentamos, por ejemplo, el tema de que nos miramos a la cara siempre. O sea, lo tenemos muy hablado, el tema del celular en casa. Cosas que yo sí que he explicado al mayor, todavía es pequeño, pero al mayor, que tiene 9 años, por ejemplo, yo le he explicado, bueno, de hecho, gracias a él surge uno de los conceptos que son las carreteras neuronales en el libro, explicándole el tema de las pantallas, ¿no? Es decir, por qué cuando te metes la pantalla a un niño desde muy pronto, pierde la capacidad o las ganas de realizar otras actividades. Si tú a tu hijo te gusta hacer con él una excursión al monte y se lo pasa bien, pero le regalas un videojuego, va a sentir más placer, se va a liberar más dopamina en el videojuego. Por lo tanto, el paseo le va a parecer aburrido y no va a querer ir. Es decir, los hábitos, las carreteras dopaminérgicas van liberando dopamina. Y los videojuegos, por ejemplo, están diseñados para captar la atención. Y generan mucha adicción. Me encanta lo que acabas de decir, porque algo muy interesante es el ayuno de dopamina, que tú lo planteas como una salida para recuperar tu propia vida. ¿Puedes explicarnos qué es el ayuno de dopamina? Te lo explico, me parece interesante, pero te termino, perdóname, tema de las pantallas en las escuelas. ¿Qué haría yo? Lo primero, no hay móviles en las escuelas. Es decir, no se deja entrar, no hay en los recreos, no hay en las clases, en los colegios en los que se ha empezado a hacer, en los institutos o en las escuelas. Hay muy buenos resultados. O sea, hay muy buenos resultados, porque si no el cerebro está deseando la gratificación constantemente. ¿Quién me ha contestado? ¿Quién me ha escrito? ¿Qué noticia hay? O sea, aprendes a vivir con el detox. El aprendizaje con distracciones es muy complicado. Si nosotros como adultos vivimos autodistraídos constantemente debido a este efecto de las distracciones constante, imaginemos en un cerebro que está en plena formación. En el libro hay un capítulo de cómo es la corteza prefrontal de un adolescente. Si tú estás constantemente siendo distraído con un mensaje, un WhatsApp, el aprendizaje es mucho más complejo. Por otro lado, esos jóvenes están viendo imágenes constantemente de cosas, de personas, y se comparan. El otro día leía una cifra recientísima de 3 de cada 4 chicos y chicas no se sienten a gusto con su cuerpo. Me veo gordo, me veo feo, me veo tal, me veo con granos, y entonces tú te pones filtros. Y claro, cuando luego te miras al espejo hay frustración, y cada vez que te metes en la pantalla, también nos pasa a los adultos, automáticamente te comparas. Esa es más guapa, esta es más delgada, este es más deportista, y la comparación va siempre vinculada a tristeza. Siempre que te comparas vas a ser más infeliz, y las redes están diseñadas para compararte, porque inconscientemente, aunque es otra manera de aprender. Claro, tú te metes en LinkedIn, da igual, automáticamente te comparas, uy, este ha crecido, este le han ascendido, hay una comparación. ¿Y qué pasa? Que nosotros necesitamos, la adolescencia es un momento súper importante de crecimiento, donde per se
El joven atraviesa una crisis de identidad. Cambia su voz, cambia su cuerpo, gusta, no gusta, se activa su sexualidad, nota en qué es bueno, en qué no es bueno. Si toda esa crisis de identidad solo se ve paliada por la pantalla, el cerebro va perdiendo recursos para gestionar ese camino que es la adolescencia, que es apasionante, pero todos que hemos vivido la adolescencia, hay momentos fáciles, difíciles, uno se encuentra más guapo, más feo, más triste. Entonces es un momento muy importante. Yo creo, lo primero de todo es que en las escuelas, a mí esto es algo que me ayuda a intentar hablar con padres que piensen igual que tú, para que nunca sea tu hijo el único que. Es decir, tratar de generar acuerdos en la entre comunidad. los padres. En España, por ejemplo, esto está funcionando muy bien. Si alguno cede, que lo hable antes. Es decir, somos un grupo de padres, los padres de los amigos, y decir, oye, lo que ninguno quiere es que su hijo se sienta el único. Lo segundo es que hay un hijo que quizá pueda tener el celular a los 14 y otro que a los 14 no lo deba tener, porque no tiene la responsabilidad, es inmaduro, es ansioso, es inseguro, está pasando una depresión. Entonces quizá no es su momento. Es decir, hay que tener cuidado. Lo tercero, importantísimo, Paloma, me decía un policía con el que colaboro a veces en temas de manadas y de violaciones, cosas terribles de menores, me decía, cuando a mí los padres me preguntan ¿cuándo daré el celular? Digo, el día que tu hijo esté preparado para gestionar la pornografía que le llega, porque sí o sí le va a llegar pornografía, y la pornografía a esas edades, teniendo en cuenta que el 80... Tiene un impacto muy grande. Muy grande. En la imagen, en cómo uno ve la sexualidad y que está diseñado para ser tremendamente adictivo. Por lo tanto, luego esa sexualidad hay que introducirla en el amor, y es muy difícil introducirlo en el amor. De manera tardía, ¿no? En la primera parte. Perdona, necesito entrar un poco en lo de la... El ayuno de dopamina. ¿Qué es el ayuno de dopamina? El ayuno de dopamina es que, igual que hablábamos, pues que ese exceso de placer nos conlleva una intolerancia al dolor. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, especialmente en Palo Alto y en Silicon Valley, se les ocurrió la idea de hacer ayuno de dopamina. Hay que partir de una base que eso es que no está científicamente demostrado. Se cree, como teoría, que esto puede ayudar, pero no está demostrado. Pero probablemente tenga algo. Pero tiene lógica, porque toda la si tienes lógica. exceso de dopamina tienes que volver a regular, ¿no? Claro, pero no podemos vivir sin dopamina, es decir, no podemos quitar las relaciones sexuales, la motivación, la alegría, la comida. Pero lo que yo recomiendo con este Los ayuno, excesos hay que quitar. Esto es lo es. mismo que uno hace con la alimentación. Lo mismo, es decir, vivo enganchado a TikTok, me meto tantas horas al día en TikTok, pues haces una semana de ayuno de TikTok. Lo que hago es tomar azúcar constantemente porque es mi vía de escape. Hago una semana de ayuno de esos excesos de azúcar. Yo lo que hago es que vivo enganchado a los videojuegos de 12 a 2 de la madrugada. Me quito, es decir, es esa consciencia de aquello que es mi vía de escape completamente dopaminérgico que me tiene enganchado, y hago un ayuno durante 4 semanas. Lo que ayuda es 4 semanas, que es lo que empieza a reconfigurar el cerebro. No limites tus retos, reta tus límites. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta y comparte.